Adegas Castrobrey está situada en la parte más interior dentro de la DO Rías Baixas. Dentro de la subzona de Luya, todos nuestros suelos están basados con la parte principal superficial es arcilla, pero después hierro, cuarzo y esquisto, y que hacen que el tipo de suelo aquí tenga unos vinos mucho más minerales, con menos salinidad que pueden ser las otras subzonas más cercanas al mar. Todo nuestro viñedo realmente trabaja como un chateau francés. Toda esa parte hacía que los vinos, poco a poco, catando, viendo lo que nos aportaba este territorio, eran singulares. Estar dentro del ámbito de la Red Natura, cuanto menos nos exige una gran responsabilidad, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, es no utilizar herbicidas, trabajamos todo el control de hierba mediante ovejas y ocas. Tenemos la gran suerte que los abuelos emplearon y compraron una tecnología a día de hoy aún totalmente vigente y muy moderna para esa vinificación de calidad. Pero nosotros pensamos que la esencia es la uva, el trabajo del territorio y, sobre todo, con el cometido de dejar mejor o igual que hemos recibido el viñedo ahora mismo. Esta bodega es la que está más al norte en la subzona del Valle del Salnés. Está enfrente del Océano Atlántico, con lo cual su orientación, en vez de ser norte y sur, que es lo habitual, es este-oeste para poder recibir todos esos vientos que van a ser aliados después a la hora de la viticultura que desarrollamos. Hace que esos vientos que vienen del océano sequen esa humedad y nos ayuden a realizar una viticultura más sostenible. Sí, nuestra familia empezó con plantación de viña pues como se hacía en los años 50, en los años 60, era más por subsistencia. Yo creo que eso contagió a mi padre. La vid siempre estuvo ahí y plantó en aquel momento 10 hectáreas de viñedo antes de la creación de la propia DO, lo cual era una de las apuestas más decididas por la variedad albariño. Lo que sí que es un desafío, porque no había libros de viticultura, no había un espejo en el que mirarse a la hora de aprender cómo se trataba el albariño. Era prueba y error, e ir viendo qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. El Condado del Tea es la subregión dentro de la DO Rías Baixas, que está más al sur. Es una zona de origen granítico, con lo cual los suelos son muy pobres, muy arenosos, con mucha permeabilidad, lo que favorece la buena maduración de la uva y que la uva se genere con un buen equilibrio entre aromas, alcohol y madurez. El minifundismo, desde un punto de vista económico, es un hándicap, sobre todo a la hora de rentabilizar una explotación. Desde el punto de vista de calidad, supone siempre una diversidad. Bodegas As Laxas tiene una relación muy amplia con viticultores, de hecho, prácticamente la mitad de la uva procede de viticultores semiprofesionales, por decirlo de alguna manera. Y nuestra relación con ellos es una relación, si me apuras, casi familiar, porque la mayoría de ellos llevan vendiendo uva desde los inicios. Respecto al arraigo, a la importancia de la viticultura en la zona, ya no solo se manifiesta desde el punto de vista económico, sino que nosotros cuidamos de nuestro entorno. Un paisaje vitícola siempre es un paisaje bonito, actuamos de una manera muy eficaz como cortafuegos. Yo creo que contribuimos de una forma muy importante a lo que es el mantenimiento de los pueblos. No somos una actividad extractiva, somos una actividad acumulativa, trae de fuera para meter aquí en el pueblo. Lo que hace diferente a Rías Baixas, sin ninguna duda, es la diversidad de suelos y microclimas. Hay un montón de variables que dependen de la orografía, del territorio, que es tremendamente diferente. Y eso le da una riqueza espectacular. La búsqueda constante es de la calidad frente a la cantidad, con lo cual siempre nuestro objetivo es que el mejor vino está por llegar. Sin lugar a dudas, existe una simbiosis entre Rías Baixas y Albariño. Aquí es donde se manifiesta toda esa fructosidad, todos esos aromas, todo ese equilibrio y le da unas características mundialmente ya apreciadas que en otras zonas no se consiguen. Dios hizo el Albariño para las Rías Baixas y las Rías Baixas la hizo para el Albariño.